Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desgranamos las historias que nos roban el aliento, desentrañamos los misterios detrás de cámaras y, por supuesto, seguimos de cerca las vidas de aquellos que, con su talento, iluminan nuestras pantallas. Hoy, mis amigos, tenemos una historia que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino de rumores, miradas cómplices que no pasan desapercibidas y, lo que es más importante, lo que parece ser un amor que no se puede ocultar bajo ninguna circunstancia. Si han leído bien, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de cómo, según muchos, el carismático y apasionado actor no ha podido disimular ni un ápice de lo que siente por su encantadora colega. Si son fans de estas dos luminarias que nos han cautivado con su trabajo, prepárense, porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones fundamentadas, gestos reveladores y la innegable química que ha trascendido la ficción para instalarse en el imaginario colectivo. Y antes de que se me olvide, para aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras dosis diarias de entretenimiento, análisis profundos y exclusivas que tanto nos gustan. Gracias de antemano por su apoyo y por estar aquí, haciendo posible este espacio. Ahora, vamos de lleno a lo que nos trae a todos tan intrigados y expectantes. Desde el momento en que Can Yaman y Method Demir compartieron pantalla en la exitosa serie turca Erkenci, la química entre ellos fue, para decirlo suavemente, palpable. No se trataba solo de una actuación impecable, de diálogos bien construidos o de una dirección acertada, se sentía algo más profundo, una conexión que resonaba en cada escena. La forma en que se miraban, la intensidad de sus miradas que parecían perforar la pantalla, la delicadeza en los gestos que acompañaban sus diálogos, todo apuntaba a una conexión especial, a una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y es que, seamos sinceros, hay miradas que dicen mucho más que 1000 palabras, que revelan verdades ocultas y que dejan al descubierto emociones latentes. Esa chispa, esa electricidad palpable que se sentía en el aire cada vez que aparecían juntos en pantalla, hizo que millones de espectadores alrededor del mundo se enamoraran no solo de la historia de amor de sus personajes, Candivit y Sanemain, sino también de la ilusionante posibilidad de que esa magia que veíamos en la televisión pudiera, de alguna manera, trascender la pantalla para convertirse en realidad. Al principio, como suele suceder con las parejas de ficción que logran una conexión tan fuerte con el público, muchos achacaban esa intensa química a la profesionalidad y al talento excepcional de ambos actores. Y no les quito mérito en absoluto porque son, sin lugar a dudas, unos artistas excepcionales con una capacidad interpretativa asombrosa. Sin embargo, con el paso del tiempo y a través de una serie de gestos sutiles, comentarios públicos que parecían cargar segundas intenciones y apariciones conjuntas que alimentaban las especulaciones, la teoría de que lo suyo era algo más que una simple y buena relación laboral empezó a tomar una fuerza arrolladora. Y hoy, aquí en nuestro canal, queremos analizar esos momentos clave, esos pequeños detalles que, vistos con la perspectiva que da el tiempo, sugieren fuertemente que Can Yaman, con esa intensidad y esa pasión que tanto lo caracterizan, no ha podido, o quizás no ha querido ocultar ni un ápice de su admiración, su afecto y, quién sabe, su amor por Method Demir. Pensemos por un momento en las entrevistas que ambos concedían juntos durante la promoción de la serie. Eran momentos de máxima exposición mediática, pero también, y quizás por eso mismo, de máxima vulnerabilidad aparente. Había instantes en los que Can, mientras hablaba o respondía a alguna pregunta, desviaba su mirada hacia Demet con una expresión, digamos, muy particular. No era la mirada profesional de un compañero de escena que simplemente cumple con su rol, era una mirada cargada de admiración genuina, de una ternura que se asomaba, a veces incluso de esa picardía traviesa que te delata al instante. Y ella, por su parte, cuando se daba cuenta de esa mirada, solía responder con sonrisas tímidas, a veces se ruborizaba visiblemente y esa reciprocidad en la incomodidad, en la alegría o en la evidente conexión era precisamente lo que alimentaba aún más los rumores y las esperanzas de los fans. Era como si estuvieran participando en un juego silencioso de miradas, un diálogo mudo que nosotros, los fans, con nuestra agudeza característica y nuestra capacidad de análisis al milímetro, estábamos descifrando segundo a segundo, buscando significados ocultos y pistas reveladoras. Recuerdo una entrevista en particular, aunque no puedo precisar la fecha exacta, la imagen está grabada a fuego en mi memoria. Estaban hablando de lo bien que se entendían en el set, de la fluidez de su trabajo conjunto, y en un momento dado, Can, mientras exponía sus ideas, bajó la mirada hacia Demet, y se le escapó una sonrisa tan sincera, tan llena de un cariño palpable,
Que la sensación era abrumadora. Era como si pensaras en ese instante, es imposible que esto sea solo por trabajo, esto va mucho más allá. Y ella, al percatarse de esa mirada intensa y esa sonrisa que la envolvía, desvió la suya, con esa expresión en su rostro que te dice, de una manera adorable e inconfundible, me has pillado. Estos no son gestos que se ensayan o se fuerzan, son reacciones espontáneas que nacen de una conexión real y profunda. Son atisbos de la verdad detrás de las cámaras. Además de las miradas, estaban los elogios. Can Yaman no ha sido en absoluto parco en palabras a la hora de elogiar públicamente a Demet Özdemir. La ha descrito una y otra vez como una actriz increíblemente talentosa, una profesional de primer nivel y una persona maravillosa. Y aunque decir cosas buenas de una colega de reparto es algo normal y esperado, la forma en que lo hacía, con una pasión, una convicción y un entusiasmo que iban mucho más allá de lo protocolario o lo políticamente correcto, sumaba puntos vitales a la teoría de que sus sentimientos eran especiales. No se trataba de un simple y genérico es una gran actriz, sino de un énfasis en sus cualidades que sonaba a admiración profunda, es una joya, es brillante, es increíble, es una luz. Y ese énfasis, esa forma de ensalzar sus virtudes de manera tan contundente y apasionada, no pasaba desapercibida para nadie. Otro punto clave que ha servido como combustible para las especulaciones han sido las interacciones en las redes sociales. Aunque ambos son personas activas en plataformas como Instagram, la forma en que se interactuaban, los me gusta que se daban mutuamente en sus fotos, los comentarios sutiles y a menudo efímeros, todo era analizado al milímetro por una legión de seguidores atentos. Y en ocasiones, Can subía alguna foto o historia a su perfil, y ella aparecía discretamente de fondo, o él compartía un momento de su día y se intuía su presencia de alguna manera, quizás por algún objeto o por el contexto. Pequeños guiños aparentemente insignificantes para el ojo no entrenado, pero que para los fans más observadores y dedicados, eran como piezas de un rompecabezas que al unirse, confirmaban su cercanía y su estrecha relación. Y por supuesto, hablemos de los eventos públicos. Cuando coincidían en alfombras rojas, galas de premios o estrenos, la forma en que se saludaban, la cercanía física que mantenían, las fotos que se tomaban juntos, la complicidad en sus posados, todo era motivo de análisis y debate. Había una naturalidad y una comodidad en su interacción que hacía pensar que no se veían únicamente en el set de rodaje. Parecía que realmente disfrutaban de la compañía del otro fuera del estricto horario de trabajo. Y si a eso le sumamos los rumores persistentes de que se les había visto juntos en citas privadas, cenas informales o paseos, alimentados por filtraciones de amigos en común o de fuentes cercanas, bueno, el círculo de evidencias parecía cerrarse cada vez más, creando una narrativa sólida de una relación que iba más allá de la pantalla. La prensa turca, que es famosa por su incansable seguimiento de las celebridades y su habilidad para desenterrar historias jugosas, ha jugado, sin duda, un papel importante en todo este fenómeno mediático. Han publicado numerosas informaciones y especulaciones sobre su posible relación, y aunque a veces es cierto que la exageración y el sensacionalismo forman parte de su modus operandi, otras veces, los detalles que proporcionan parecen tener un fundamento sólido, basado en testimonios o en observaciones cercanas. Y es que cuando hay tanta gente analizando y escrutando cada movimiento, es muy difícil que algo tan evidente, si realmente lo es, pase desapercibido o pueda ser completamente ocultado. Ahora, también es fundamental ser justos y reconocer la complejidad de la situación. La fama, el escrutinio público constante, la presión mediática implacable, todo eso puede hacer que las relaciones personales, incluso las más sólidas, se vuelvan extraordinariamente complejas y difíciles de manejar. Y es posible que por motivos profesionales, personales, o simplemente para proteger su privacidad, hayan decidido mantener su relación en un segundo plano, o incluso intentar disimularla. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en nuestras mentes y en los foros de fans, es la siguiente: ¿realmente ha podido Can Yaman ocultar sus sentimientos por Demet Özdemir ante la mirada atenta del público y los medios? Y la respuesta, a juzgar por la abrumadora cantidad de evidencias y la consistencia de los gestos, parece ser un rotundo y contundente no. Esa intensidad que tanto admiramos de Can Yaman en sus personajes, esa pasión desbordante que transmite en pantalla, parece que de alguna manera, la ha trasladado a su vida personal cuando se trata de Demet. Hay una vulnerabilidad que se asoma en sus ojos, una alegría que se dibuja en su rostro de manera casi automática cuando ella está cerca, o cuando se habla de ella.
Y es precisamente esa espontaneidad, esa falta de artificio en sus reacciones, esa transparencia emocional, lo que nos hace creer, con una alta probabilidad, que sus sentimientos son genuinos y profundos. Pensemos en los innumerables momentos de bromas, de complicidad, de risas compartidas que hemos podido presenciar, ya sea en entrevistas en directo, o incluso en alguna que otra aparición pública. Esos no son simples fragmentos de actuación, son destellos de una conexión humana real, de una química que fluye de manera natural. Y si bien es cierto que muchos actores desarrollan amistades muy fuertes y duraderas en los rodajes, dada la intensidad y el tiempo que pasan juntos, la naturaleza de lo que hemos visto entre Khan y Demet sugiere algo más profundo, algo que va más allá de la simple camaradería. Incluso después de que Erkénthicus concluyera su emisión y ambos actores emprendieran caminos profesionales distintos, los rumores y las especulaciones sobre su posible relación no solo no cesaron, sino que se mantuvieron vivos. Y existen momentos en los que, incluso separados por proyectos y distancias geográficas, uno habla del otro con un cariño especial, con un respeto palpable y una admiración evidente. Esa impresión positiva que han dejado el uno en el otro, esa valoración mutua de sus cualidades personales y profesionales, es algo que se percibe claramente y que es muy valorado por el público que los sigue. A veces, la forma en que un hombre mira a una mujer puede ser la ventana más clara y directa a sus sentimientos más íntimos. Y las miradas de Khan Yaman hacia Demet Özdemir han sido, sin duda alguna, un espectáculo aparte, un capítulo crucial en esta historia de especulaciones. Han sido miradas de profunda admiración, de respeto mutuo, de una conexión que parece trascender lo superficial. Han sido miradas que para muchos de nosotros que las hemos analizado detenidamente, gritan a los cuatro vientos: lo que siento por ti va mucho más allá de la amistad, va más allá de la relación profesional. Y es precisamente esta autenticidad, esta aparente incapacidad para ocultar sus emociones, lo que tanto encanta a los fans. Nos gusta ver a nuestras estrellas favoritas como personas reales, con emociones reales, con aciertos y también con vulnerabilidades. Y si Khan Yaman ha sentido algo especial por Demet Özdemir, y no ha podido disimularlo ante las cámaras o en sus apariciones públicas, eso es maravilloso. Porque nos demuestra que incluso en el artificial y a menudo calculador mundo del espectáculo, el corazón tiene su propio guión, y a veces, este se impone de forma inevitable y hermosa. Por supuesto, y debemos ser rigurosos con la información, hasta que ellos mismos no lo confirmen oficialmente, ya sea de forma pública o privada, todo seguirá siendo un tema de conversación, de debate y, por supuesto, de especulación. Pero las evidencias, insisto, están ahí diseminadas en las entrevistas, en las sutiles interacciones en redes sociales, en la intensidad de las miradas y en la complicidad de los gestos. Y la conclusión más lógica, la que resuena con una gran mayoría de los fans y observadores atentos, es que Khan Yaman, con esa personalidad apasionada, ese carisma arrollador y esa mirada intensa que lo caracterizan, sencillamente, no ha podido ocultar lo que siente por Demet Özdemir. La química en Erkénthicus fue solo el principio, el catalizador de una conexión que parece haberse solidificado fuera de la ficción. En resumen, hemos viajado juntos a través de las miradas significativas, las palabras cargadas de sentimiento y los gestos reveladores que han alimentado de forma constante la idea de una conexión especial y profunda entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Desde la química innegable que desbordaba la pantalla en Erkénthicus, hasta las sutiles e inteligentes interacciones en las redes sociales y las entrevistas que han dado, todo parece apuntar a un cariño, una admiración y un afecto que van mucho más allá de los límites de una simple amistad. La intensidad y la pasión de Khan, combinadas con la dulzura, la gracia y el talento de Demet, crearon una magia única que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y parece ser que esa magia, o algo muy parecido a ella, ha logrado trascender la pantalla para instalarse en sus vidas reales. Y hasta aquí, mis queridos amigos y apasionados del universo de las series y las estrellas, nuestro análisis de hoy. Ha sido un verdadero placer desgranar esta historia tan intrigante y fascinante con todos ustedes, compartiendo reflexiones y analizando cada detalle. Ahora, la palabra es suya. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen firmemente que Khan Yaman ha podido ocultar sus verdaderos sentimientos por Demet Özdemir, o están de acuerdo con nuestra conclusión de que sus emociones han sido transparentes ante el público? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus aportaciones son siempre tan interesantes y enriquecedoras. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo de hacerlo para ustedes, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener este espacio vivo y vibrante. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans acérrimos de Khan y de Met, o simplemente amantes del drama, las buenas historias y los análisis profundos. Y si, como dije al principio, todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, análisis reveladores y por supuesto, muchísimo más entretenimiento. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima aventura televisiva y estelar. ¡Chao!